Hola muchachos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Chévere, gracias. Continuando con lo que hemos venido viendo en la materia, vamos a comenzar hoy viendo unos casos de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, que fue el tema que se desarrolló la semana pasada, y vamos a ver lo relativo a la primera parte del tema 12, que tiene que ver con arbitraje comercial internacional. La semana que viene veríamos lo relativo a el arbitraje de inversiones y la insolvencia internacional, y ya con eso básicamente terminaríamos el contenido programático de la materia. Y ya luego vendrían las evaluaciones que nos quedan de este segundo corte y para finalizar el semestre. ¿Alguien podría, por favor, si lo tiene a la mano, leer el primer caso? Chévere, Héctor. Adelante. Igual está en pantalla si se te hace más cómodo. No, no, no te estás escuchando. Leo yo, profe. Ok, Jesús, adelante. Gabriela, Gabriela Lucía y Manuel Antonio son dos venezolanos. Uy, ya que se me Gabriela Lucía y Manuel Antonio son dos venezolanos que están actualmente domiciliados en Santiago de Chile. Ellos se casaron en el año 2004 en la Basílica de la Chinita en Maracaibo, Estado Zulia, acompañados de todos sus familiares. En 2006 y 2008, respectivamente, nacieron sus dos hijas, Elizabeth y Emma. No obstante, Gabriela desde hace un par de años se ha percatado de un alejamiento por parte de Manuel. Se la pasa en su trabajo, cuando le llama no atiende y ha tenido noticias de que se le ha visto en algunos restaurantes con Eva Virgita, una compañera de trabajo de Manuel, bastante más joven que él. Una vez lo confronta, Manuel admite que ha estado saliendo con ella y que ya no siente lo mismo por Gabriela, pero que si quiere lo puede volver a intentar. Ella le dice que ya su matrimonio llegó a su fin, por lo que procederá a demandar el divorcio. Por ello, procede a interponer demanda de divorcio contra Manuel, la cual es conocida por el primer juzgado de familia de Santiago de Chile. Manuel fue debidamente citado en el proceso, pero a petición de Gabriela, ya va. Pero a petición de Gabriela no se le permitió estar en la, ya va que se me movió, en las audiencias. Una vez sentenciado el proceso, el tribunal emite una decisión indicando que las razones alegadas por Gabriela demuestran un rompimiento de la vida en común, por lo que declara la disolución del vínculo conyugal. 2. Que la sentencia es final y definitivamente firme, por cuanto en Chile no es posible interponer recursos procesales en procedimientos de divorcio. Y 3. Que en virtud de ser el cónyuge culpable, Manuel tiene prohibido contraer matrimonio por 15 años. Manuel se va con Eva a Venezuela y para poder casarse inicia un procedimiento de C4. En virtud de ello, debe usted responder lo siguiente. Ok, gracias. No, hasta ahí está bien, Jesús, gracias. Bueno, entonces aquí tenemos un planteamiento en donde lo que se quiere solicitar aquí en Venezuela es el reconocimiento de una sentencia chilena de divorcio. Entonces, aquí, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta algo que yo les nombraba en la clase pasada y que habíamos establecido al inicio de la materia. Cuando estamos hablando de casos de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, no es necesario evaluar
la internacionalidad del caso. No es necesario. ¿Por qué? Porque ya el derecho internacional privado se activa por el hecho de que se está trayendo para su reconocimiento en Venezuela una sentencia dictada en, en los tribunales de otro país distinto a Venezuela. De hecho, si ustedes ven la relación de fondo, para el derecho chileno podría entenderse que es una relación de doméstica si toman los mismos criterios que el derecho venezolano. Es decir, que importa más el domicilio que la nacionalidad. Ahora, en virtud de que tenemos aquí a Chile y a Venezuela involucrada, les pregunto, ¿cuál sería la fuente aplicable en este caso entre la Convención Interamericana de 1979, el Acuerdo Boliviano de 1911 y la Ley de Derecho Internacional Privado? ¿Nadie tiene la información a la mano? Ok, vamos a... Ya va un momento por acá. Ok, tenemos dos tratados internacionales que nos son relevantes en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. En orden cronológico tenemos en primer lugar el Acuerdo Boliviano de 1911 y en segundo lugar la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. Entonces, en este caso, podríamos ver en primer lugar el Acuerdo Boliviano, pero aquí se nos indica que los únicos países que ratificaron este tratado internacional son Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que son los llamados países bolivarianos que se unieron en este tratado en el centenario de la independencia en 1911. Entonces, aquí con esto descartamos este tratado. En segundo lugar, tendríamos la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, pero aquí vemos que si bien Chile lo suscribió en 1979 en la oportunidad de celebrarse la segunda conferencias especializadas interamericanas sobre derecho internacional privado, no lo llegó a ratificar. Por eso es que no sale aquí al final como que haya ratificado. Entonces tenemos que acudir a la Ley de Derecho Internacional Privado. ¿Alguien tiene a la mano, por favor, la Ley de Derecho Internacional Privado para... antes de eso, perdón. Entonces tendríamos como primera fuente la Ley de Derecho, como fuente aplicable, perdón, la Ley de Derecho Internacional Privado. Con esto tendríamos respondida la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿cuál es el órgano competente para conocer la presente solicitud de C4? Aquí, según lo que se explica en la clase de este tema 11, nosotros tenemos que atender a dos criterios. En primer lugar, el criterio de la naturaleza del procedimiento judicial que se llevó a cabo en el extranjero, para determinar si fue un procedimiento de jurisdicción contenciosa o si fue un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Y en segundo lugar, tendríamos que ver si existe algún fuero atrayente que lleve la competencia a alguna de los órganos que tutelan esos fueros atrayentes. Entonces, partiendo en primer lugar del primer criterio, tendríamos
que aquí estamos ante un procedimiento contencioso. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos un procedimiento en donde ambas partes, en donde se presentan partes que tienen posiciones contrarias entre sí. Ello viene por el hecho de que Gabriela demandó a Manuel ante los tribunales chilenos. La naturaleza del procedimiento, a los efectos de la determinación de la competencia, no se modifica por el hecho de que alguna de las partes no haya acudido al procedimiento o porque el procedimiento se haya sustanciado en rebeldía, es decir, que la parte demandada haya sido citada, pero que no se realizó acto procesal alguno en el asunto. Esto a menos de que las normas del país en donde se dictó la decisión así lo prevén, que haya esa modificación de competencia. Por ejemplo, que se digan en las normas, vamos a hacer el caso del derecho chileno, de que si la parte demandada es citada y no acude a contestar la demanda, se terminará de sustanciar y se decidirá el procedimiento como si fuese de jurisdicción voluntaria. En virtud de que tenemos aquí un procedimiento contencioso que se llevó a cabo en los tribunales chilenos, se activa la competencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿A la luz de qué norma? A la luz del artículo 850 del Código de Procedimiento Civil. En la clase también se explica que el artículo 850 del Código de Procedimiento Civil está parcialmente derogado, pero todavía está vigente en una parte. Ya les voy a leer un momento la norma para que estemos claros. El artículo 850 nos dice lo siguiente: corresponde a la Corte Suprema de Justicia declarar la ejecutoria de las sentencias de autoridades extranjeras, sin lo cual no tendrán ningún efecto ni como medio de prueba, ni para producir cosas juzgadas, ni para ser ejecutadas. Solo las sentencias dictadas en países donde se concede ejecución a las sentencias firmes pronunciadas por tribunales venezolanos sin previa revisión en el fondo podrán declararse ejecutorias en Venezuela. Tal circunstancia deberá aprobarse con instrumento fehaciente. Con la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, solo está vigente en lo relativo a la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para declarar la ejecutoria de sentencias de autoridades extranjeras. ¿Qué queda derogado? La mención de que no tendrán ningún efecto ni como medio de prueba, ni para producir cosas juzgadas, ni para ser ejecutados, porque en lo relativo al exequatur ahorita está regulado por el artículo 55 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Y adicionalmente, se derogó en la parte única de esta norma en cuanto al requisito de la reciprocidad. Y ya desde la Ley de Derecho Internacional Privado no se exige reciprocidad alguna para declarar el pase en exequatur de una sentencia extranjera. Entonces, a la luz de esta norma, tenemos que el Tribunal Supremo de Justicia es el competente para conocer el asunto. Ahora bien, dentro del Tribunal Supremo de Justicia tenemos 3 salas que tienen competencia en materia de exequatur: la Sala de Casación Civil, la Sala de Casación Social y la Sala Político-Administrativa. La Sala de Político-Administrativa, según lo que se indica en la clase, conoce aquellas solicitudes de exequatur sobre sentencias extranjeras que hayan sido dictadas contra organismos públicos venezolanos. Ahí se daba el ejemplo del caso que aclaró este criterio de competencia, que es el caso Carla Papinuto, en donde la sentencia había sido dictada contra el consulado de Venezuela, uno de los consulados de Venezuela en Italia. En segundo lugar está la Sala de Casación Social, que conoce aquellas solicitudes de exequatur que puedan afectar los intereses
de niños, niñas y adolescentes. Y se explicaba en la clase que los niños, niñas y adolescentes tienen que tener ese carácter al momento en que se plantee la solicitud. No, no importa que hayan sido niños, niñas y adolescentes en el momento en que se dictó la sentencia extranjera. Si han pasado ya 20 años y ambos son mayores, y si los hijos son mayores de edad, ya la competencia no le corresponde a la sala de casación social, sino a la sala de casación civil, que tiene una competencia residual en materia de C4. ¿Residual por qué? Porque conoce todo aquello que no conozcan ni en la sala política ni en la sala de casación social. Claro eso. ¿Vamos bien hasta ahora? Ok. Ya teniendo respondidas las preguntas de la fuente aplicable y el órgano judicial competente, tenemos que entonces establecer si se cumplen con los requisitos de eficacia de las sentencias extranjeras. Entonces, si alguien tiene por favor a la mano el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado para que lo vayamos leyendo. ¿Me escucha, profe? Sí, Yuraima, te escucho. Artículo 53. Sí, correcto. Las sentencias extranjeras tendrán efecto en Venezuela siempre que reúnen los siguientes requisitos: que hayan sido dictadas en materia civil o mercantil o, en general, en materia de relaciones jurídicas privadas. Ok, quédate ahí en el primer numeral y vamos por partes. Entonces, como acaba de leer Yuraima, el primer requisito requiere que la sentencia extranjera haya sido dictada, en ejemplo, en materia civil o mercantil o en general en materia de relaciones jurídicas privadas. Entonces, en este caso, que estamos tratando de Gabriela y Manuel, perfectamente se cumple con ese requisito porque se trata de un divorcio que es una institución por naturaleza civil. Numeral 2, por favor. Numeral 2. Que tenga fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la ley del Estado por el cual han sido pronunciadas. Ok. Aquí con el requisito de la cosa juzgada, nosotros indicábamos en la clase que es un requisito que se evalúa de forma flexible por los tribunales venezolanos en sede de reconocimiento. De forma flexible, ¿por qué? Porque cuando una sentencia en Venezuela adquiere el carácter de cosa juzgada, se dicta el llamado auto de ejecutoria, en donde se indica que la sentencia está definitivamente firme y que ya con eso se abre el procedimiento de ejecución. Pero no necesariamente en los demás países de la comunidad internacional ocurre lo mismo, o se verifica el carácter de cosa juzgada a través del mismo acto. Entonces, los tribunales venezolanos en sede de reconocimiento han buscado o han determinado que se cumple con este requisito a través de otras formas. Por ejemplo, menciones de la propia sentencia de que la misma es definitivamente firme, certificaciones de los secretarios o de los juzgados que dictaron la sentencia, en donde indica que la sentencia es final, o incluso a través de menciones del derecho extranjero que establece el lapso de apelación y que ya ha pasado una cantidad de tiempo considerable, sí que consten autos que haya sido ejercido un recurso procesal. Entonces, ¿cómo tendríamos que se ha cumplido este requisito en este caso? Por el hecho del que se nos indica aquí en el planteamiento que la sentencia es final y definitivamente firme, por cuanto en Chile no es posible interponer recursos procesales en procedimiento de divorcio. Es decir, básicamente es un procedimiento en única instancia. Entonces ya con eso tendríamos por acreditado el requisito de la cosa juzgada según el derecho chileno.
Numeral 3, por favor. Que no versen sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República o que no se haya arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiera para conocer del negocio. Gracias, Yuraima. En este caso no tenemos ninguna afectación de la jurisdicción exclusiva de los tribunales venezolanos. ¿Por qué? Porque lo único que se está dictando acá es la disolución del vínculo matrimonial más una prohibición de contraer matrimonio por 15 años en cabeza de Manuel. Entonces aquí no se está tratando de acciones sobre derechos reales sobre bienes ubicados en Venezuela. Ustedes se preguntarán, pero profesor, nosotros no vimos también que en el artículo 47, además de esas controversias, habían las controversias sobre las cuales cabe transacción, no cabe transacción y las controversias que interesan al orden público. La respuesta es sí, pero tenemos que recordar que el artículo 47 trata sobre la jurisdicción inderogable, que es una institución distinta a la jurisdicción exclusiva. Y aquí reitero algo que expliqué en el tema de las excepciones al ejercicio de la jurisdicción derivadas de la autonomía de la voluntad, que el único criterio de jurisdicción exclusiva que se tiene reconocido en Venezuela es aquel que versa sobre acciones respecto a derechos reales sobre bienes inmuebles individualmente considerados ubicados en Venezuela. Entonces, en este caso no se está arrebatando de ninguna forma la jurisdicción de los tribunales venezolanos. La jurisdicción exclusiva, mejor dicho. Numeral 4, por favor. Que los tribunales del Estado sentenciador tengan jurisdicción para conocer de la causa de acuerdo con los principios generales de jurisdicción consagrados en el capítulo 9 de esta ley. Ok. Aquí nosotros indicábamos en la clase de este tema 11 que para estudiar este requisito de la jurisdicción indirecta, los tribunales venezolanos han partido de utilizar básicamente los criterios de la relativos a la jurisdicción en la ley de derecho internacional privado. Entonces, si nosotros hacemos un tránsito similar a lo que hacíamos en materia de jurisdicción, nosotros podríamos indicar aquí, partiendo del principio de jurisdicción establecido en el artículo 39 de la ley de derecho internacional privado, que efectivamente los tribunales chilenos tenían jurisdicción porque la parte demandada, esto es Manuel Antonio, está domiciliada en Chile. Entonces, perfectamente los tribunales chilenos tenían jurisdicción. Adicionalmente, se podría argumentar también a partir del criterio del paralelismo del artículo 42 por el mismo hecho de que Gabriela Lucía estaba también domiciliada en Chile para el momento en que se planteó esta controversia. Entonces, con eso tendríamos por cumplido el requisito de la jurisdicción indirecta. Numeral 5, por favor. O numeral 5. Que el demandado haya sido debidamente citado con tiempo suficiente para comparecer y que le hayan otorgado en general las garantías procesales que aseguren una razonable posibilidad de defensa. Ok. Aquí se nos indica en el caso que Manuel fue debidamente citado en el proceso, pero a petición de Gabriela no se le permitió estar en las audiencias. Preliminarmente les pregunto, ¿creen que aquí está cumplido ese requisito? Yo creo que sí, profe. ¿Por qué, Yuraima?
Bueno, porque efectivamente tiene que haber sido citado con suficiente tiempo para poder comparecer, pues, y hasta donde entiendo no fue así. Claro, aquí en efecto Manuel fue citado, pero no se le permitió estar en las audiencias. Es decir, básicamente, al menos en lo que respecta a las audiencias, él no tuvo oportunidad de defenderse. Entonces, nosotros con eso, preliminarmente podríamos decir, ok, aquí en este caso no se cumplió el requisito del numeral 5 y ya aquí queda el análisis de los requisitos de eficacia. Pero aquí tenemos que tener en cuenta algo que yo les mencionaba en la clase, que es muy importante al momento de analizar este requisito. Y es que tenemos que tener en consideración quién está interponiendo la solicitud de H4. Porque si la solicitud de H4 está siendo interpuesta por la parte demandada del procedimiento extranjero o por las dos partes conjuntamente, se entiende que esos vicios que podría haber en la citación, en la violación del derecho a la defensa de la parte demandada o de alguna de las partes, está siendo convalidado. Y aquí, en efecto, a Manuel le interesa impulsar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia chilena de divorcio en Venezuela, porque con ello él se habilita para contraer nuevas nupcias en nuestro país. Entonces, el análisis tiene que ir en esa dirección. En primer lugar, podríamos plantear que no se cumple ese requisito, pero al Manuel estar solicitando el H4 en Venezuela, se entiende que él está convalidando cualquier vicio sobre la citación o la violación al derecho a la defensa y se entiende por cumplir ese requisito. Así lo ha estudiado la jurisprudencia venezolana. Numeral 6, por favor. Que no sean incompatibles con sentencia anterior que tenga autoridad de cosa juzgada y que no se encuentre pendiente ante los tribunales venezolanos un juicio sobre el mismo objeto y entre las mismas partes, iniciado antes de que hubiera dictado la sentencia extranjera. Ok. Para el análisis de este requisito, y esto lo deben tener en consideración tanto para casos como este tipo, que este es un caso tipo examen. De hecho, este fue uno de los casos que puse en el segundo parcial de la UCB hace un par de semanas, y para la actividad que ustedes van a hacer en los próximos días, ustedes tienen que verlo a la luz de lo que se les plantea en el caso. Ese es el del planteamiento de los hechos del caso. Si en el caso se dice, mira, ya existía una sentencia de cosa juzgada con carácter de cosa juzgada en Venezuela sobre la misma controversia, ustedes ya podrían decir que no se cumple el requisito. Pero si no se dice nada, se puede asumir, en este caso sí es válido asumir que el requisito se cumple, porque no hay constancia de que exista alguna sentencia venezolana con carácter de cosa juzgada sobre el mismo asunto, ni que haya sido intentada una demanda antes de que hubiese sido dictada la sentencia extranjera. Entonces, vemos nosotros que con ello se cumplen en principio los 6 requisitos del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, y en principio, hasta ahora, sería procedente la solicitud de Manuel de reconocimiento. Pero tenemos adicionalmente el requisito del orden público, que a pesar de que no tenga actualmente una base legal clara en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, se tiene que igualmente evaluar de cierta forma, no para entrar en el fondo del asunto y hacer un juicio de valor sobre la forma en la que decidió el tribunal extranjero la controversia, sino para controlar ciertos efectos de las decisiones extranjeras, ciertos pronunciamientos que pueden realizar los tribunales extranjeros que son manifiestamente incompatibles con los principios fundamentales del derecho venezolano. Entonces,
en este caso, por eso es que se pregunta, ¿cumple la sentencia chilena con el requisito del orden público? Y en caso negativo, ¿podría haber un reconocimiento parcial de la sentencia de divorcio chilena? Entonces, aquí volvemos al planteamiento del caso. Aquí se dijo que no solo era procedente la sentencia extranjera, o sea, no solo que era procedente, perdón, la demanda de divorcio de Gabriela contra Manuel, sino que en virtud de ser Manuel el cónyuge culpable, él tenía prohibido contraer matrimonio por un espacio de 15 años. Eso es incompatible con el orden público venezolano. ¿Por qué? Porque el orden público venezolano no tiene este tipo de sanciones para en los casos de divorcio, incluso cuando es divorcio contencioso, y actualmente este tipo de limitaciones se entiende como una violación al libre desenvolvimiento de la personalidad, que es uno de los derechos fundamentales garantizados en nuestra Constitución de 1999. Entonces, tendríamos que esta parte de la sentencia extranjera tiene o viola el orden público venezolano. Entonces, aquí, en primer lugar, tendríamos que indicar que la sentencia extranjera cumple con el orden público en lo que respecta a la disolución del vínculo matrimonial. ¿Por qué? Porque a pesar de que aquí se trata de una demanda de divorcio por básicamente incompatibilidad de caracteres, que no es una causal expresamente prevista en el artículo 185 del Código Civil y el 185A de la misma normativa, a partir de la sentencia del caso Francisco Correa Rampersad del año 2015, se entiende que las causales de divorcio son enunciativas y no taxativas, y que se permite incluso el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio por desafecto o por incompatibilidad de caracteres. Entonces, en lo que respecta a la disolución del vínculo matrimonial, el orden público sí se cumple. Pero en lo que respecta a esta prohibición de contraer matrimonio por espacio de 15 años impuesta a Manuel, vemos que no se cumple. Y efectivamente puede haber un reconocimiento parcial. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos dispositivos distintos, dos pronunciamientos independientes que uno no depende del otro o no afecta al otro. Entonces aquí puede perfectamente haber un pronunciamiento del Tribunal Venezolano de Reconocimiento que indique que efectivamente esta decisión chilena se reconoce parcialmente solo en lo que respecta a la disolución del vínculo conyugal. Finalmente, aquí se nos pregunta lo siguiente. En el caso hipotético del que el juez chileno hubiese determinado a quién le correspondía la propiedad de un inmueble en Venezuela, un inmueble de la comunidad conyugal ubicado en Venezuela, ¿se habría visto lesionada la jurisdicción exclusiva de los tribunales venezolanos? Aquí la respuesta es no, por el hecho de que, como nosotros explicamos en clase, la materia de exclusividad de la jurisdicción exclusiva no aplica en casos de universalidad de bienes, porque en los casos de la universalidad de bienes priva el principio de unidad sobre el principio de exclusividad, que tiene que ser de aplicación y de interpretación restrictiva. Claro, este caso, ¿hay alguna duda sobre la forma en la que se resolvió? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, ¿puede repetir eso último de la universalidad de bienes? Sí, cómo no. Cuando nosotros explicamos la jurisdicción exclusiva, nosotros hablamos de que el criterio que se admite es el de acciones respecto de derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en el territorio venezolano. Entonces, ahí surge la duda de si esto aplica para los casos sobre bienes individualmente considerados, por ejemplo,
una acción reivindicatoria sobre un bien inmueble ubicado en Caracas, o si también procede en casos de partición de una universalidad de bienes, en donde uno de los bienes que conforma esa universalidad es un inmueble ubicado en Venezuela. La respuesta en este caso es que solo aplica para los supuestos de bienes individualmente considerados. Por ejemplo, esta acción reivindicatoria. Porque en el caso de la universalidad de bienes, no se plantea con la misma rigidez la exclusividad, sino que se entiende que priva el principio de unidad. Ustedes el semestre pasado, cuando vieron las materias de régimen patrimonial matrimonial o de sucesiones, se indicaba que el derecho que determina respectivamente el artículo 34 y el artículo 22 de la Ley de Derecho Internacional Privado aplica para todos los bienes, incluso aquellos que se ubican en el extranjero. Y cuando nosotros hablábamos en esta materia del artículo 41 de la Ley de Derecho Internacional Privado, nosotros explicábamos que se asumía jurisdicción en Venezuela no solo sobre los bienes ubicados aquí en nuestro territorio, sino sobre los bienes ubicados en cualquier parte del mundo que conformasen esa universalidad. Entonces, al partir de eso, es incoherente indicar que en un caso de una sentencia extranjera en materia de universalidad de bienes aplica entonces la jurisdicción exclusiva. Si nosotros hacemos una interpretación hermenéutica del ordenamiento jurídico venezolano y específicamente de la Ley de Derecho Internacional Privado, vemos que aquí priva unidad de la universalidad sobre exclusividad de la jurisdicción venezolana. Claro, en ese caso, ¿alguna duda adicional? Ok, este es más o menos el mismo tránsito para la resolución de los casos que se le va a enviar al fines de la actividad del exequatur. Ustedes van a tener un planteamiento de caso con unos hechos y van a tener una decisión extranjera, tal vez con algunos elementos adicionales muy brevemente. Eso no va a ser un planteamiento mayor a 7, 8 páginas, porque tampoco la idea es hacer algo eterno, en donde ustedes van a extraer una serie de elementos para, en primer lugar, determinar la fuente aplicable, y eso básicamente viene por los tribunales de qué país dictaron la sentencia extranjera. En segundo lugar, la competencia para conocer el exequatur, en virtud de los dos criterios que explicábamos acá. Y ya luego de eso, ustedes, dependiendo de la fuente aplicable, estudian entonces los requisitos de eficacia que ya hemos visto aquí en materia de la Ley de Derecho Internacional Privado, artículo 53. ¿Alguien puede, por favor, leer el segundo caso? Yo puedo leerlo, profe, pero no me aparece todavía. Ok. Y ahorita debe estar por aparecer. ¿Y ahora o todavía no lo? O sea, me aparece caso 2, pero no puedo leer todavía porque es como que no se me hubiera actualizado, capaz, no lo sé. Vamos. No, yo tampoco lo puedo ver. Ok, vamos entonces a quitar un momento y volverlo a poner. Ahora sí. Ajá. Isabel Aliendres y José López, venezolanos, contrajeron matrimonio en el año 99 en la Basílica de Santa Rosa, en Barquisimeto, Estado Lara. En el año 2003 deciden comenzar a formar una familia y que para ello deben emigrar a un país en el que sus futuros hijos
puedan tener una infancia como la que ellos tuvieron. Isabel y José deciden irse a vivir a Bogotá, Colombia, en donde nacen sus dos hijos, Claudia y Noel, en 2005 y 2007 respectivamente. En 2014, luego de algunos años de penuria económica, Isabel decide regresar a Venezuela con los hijos, por lo que conviene con José en solicitar el divorcio por mutuo consentimiento, siendo este conocido por el juzgado 001 de familia de Bogotá. Unos meses después obtiene sentencia de divorcio en la cual se expresa que, primero, el tribunal tenía jurisdicción para conocer el caso por estar en Colombia en domicilio conyugal. Segundo, declara la disolución del vínculo matrimonial. Y tercero, declara que la patria potestad de los hijos Claudia y Noel le debe corresponder exclusivamente a José en virtud de ser este el hombre de la relación. La copia certificada de la sentencia emitida por el juzgado 001 de familia de Bogotá y debidamente apostillada tiene una nota del secretario del juzgado que indica que la sentencia es final y definitivamente firme. En noviembre de 2019, Isabel interpone solicitud de exequatur en Venezuela. En virtud de ello, debe usted responder los hechos. Ok, aquí vemos entonces que tenemos un caso un poco distinto, no solo por el país en donde se dictó la sentencia, sino porque aquí estamos ante un procedimiento extranjero que básicamente fue un divorcio por mutuo consentimiento. Aquí no hubo contención entre las partes en el procedimiento extranjero. Ahora, partiendo de esta primera pregunta, les pregunto, ¿cuál es la fuente aplicable para conocer la solicitud de exequatur en este caso? Aquí lo podemos ver de nuevo con la página que estábamos viendo hace un momento. Ajá, por aquí nos están diciendo en el chat de acuerdo boliviano. Esa es una de las alternativas. Y a eso exactamente era que quería llegar. Aquí nosotros tenemos que el acuerdo boliviano fue suscrito por Colombia y ratificado en 1914. Y que la Convención Interamericana fue también suscrita y ratificada por Colombia. Entonces tenemos dos tratados que pueden aplicar simultáneamente a este asunto. En virtud de lo que nosotros explicamos en materia de fuentes, tema 2, ¿cuál es el tratado que finalmente aplica aquí? Lo de la norma posterior. Correcto, aplicaría aquí la Convención Interamericana por ser la norma posterior al acuerdo boliviano. Recuerden que cuando nosotros tenemos conflictos de aplicación simultánea de varias fuentes a una misma situación, ahí se resuelven con base a varias reglas. En primer lugar, con base al orden de prelación de fuentes que establezca el ordenamiento del foro. En nuestro caso podríamos tener como simultáneamente aplicables la Ley de Derecho Internacional Privado y un tratado, pero nos dice el artículo 1 de la Ley de Derecho Internacional Privado que aplican con primacía los tratados internacionales. Pero pueden haber también dentro de los tratados internacionales varios instrumentos, como en este caso. Entonces ahí tenemos que atender a dos reglas principalmente y a una que ha estado más en desarrollo actualmente. En primer lugar, a la regla de la ley posterior deroga la ley anterior. Y en segundo lugar, la regla de ley especial deroga la ley general, que se aplica, por ejemplo, en materia de inmunidad de jurisdicción, en los casos de que es aplicable el Código Bustamante, simultáneamente con alguna de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas o relaciones consulares. Entonces, en este caso, efectivamente, tenemos como aplicable la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros. ¿Alguien tiene a la mano este tratado que pueda ir leyendo el artículo 2? Ah, no, perdón, me pasé de nuevo la segunda pregunta. Aquí tendríamos que determinar primero el tribunal competente. Un momento aquí, para volver al caso. Ok. Nosotros tendríamos que determinar aquí antes de estudiar los requisitos de eficacia el órgano competente.
Entonces, partiendo de los dos criterios que hablábamos antes, tendríamos que revisar en primer lugar si se trata de un procedimiento contencioso o de jurisdicción no contenciosa. En este caso se trataba de un procedimiento contencioso o de un procedimiento no contencioso. No contencioso. Correcto, porque aquí tenemos que Isabel y José intentaron o solicitaron el divorcio por mutuo consentimiento. Entonces allí no hubo contención entre las partes. Ahora, la competencia para conocer solicitudes de exequatur sobre sentencias que derivan de procedimientos no contenciosos, tenemos que atender a lo previsto en el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, que nos indica lo siguiente: el pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas por los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables. Entonces, aquí ya nos está diciendo la norma que tiene que ser un juzgado superior, pero entonces aquí entra la duda es si es un juzgado civil o si es un juzgado en materia de protección a niños, niñas y adolescentes. Para responder eso tendríamos que entonces pasar al segundo criterio de si existe o no un fuero atrayente. Y aquí en efecto existe un fuero atrayente porque tenemos que hay niños, niñas, adolescentes involucrados, porque Claudia y Noel nacieron en 2005 y 2007 respectivamente, y a la fecha actual se entiende que todavía son menores de edad. Entonces, en este caso, el tribunal competente para conocer la solicitud de exequatur sería el juzgado superior en materia de protección a niños, niñas y adolescentes. Ahora, si alguien tiene a la mano, por favor, el artículo 2 de la Convención Interamericana para irlo leyendo. Yo lo puedo leer, profe. Ok, adelante, Sofía. Las sentencias, laudos arbitrales y resoluciones jurisdiccionales extranjeras a que se refiere el artículo 1 tendrán eficacia extraterritorial en los estados partes si reúnen las condiciones siguientes. A. Que vengan revestidos de las formalidades externas necesarias para que sean considerados auténticos en el estado de donde proceden. Vamos a quedarnos, vamos a ir yendo literal por literal. Disculpa, Sofía. En este primer literal tenemos que efectivamente se cumple en este caso el requisito, porque se nos dice que la solicitud de exequatur en Venezuela se intentó acompañándose el escrito con copia certificada de la decisión emitida por el juzgado 001 de familia de Bogotá y debidamente apostillada. Con que se nos presente copia certificada, se entiende que esa sentencia es un documento auténtico a los ojos de este literal A del artículo 2 de la Convención Interamericana. Ahora sí, literal B, por favor. Que la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional y los documentos anexos que fueren necesarios según la presente convención estén debidamente traducidos al idioma oficial del estado donde deban surtir efecto. Ok, con este requisito no hay mayor complicación en este caso porque tanto Colombia como Venezuela tienen por idioma oficial el idioma castellano.
Entonces aquí se entiende por cumplido este requisito. Literal C, por favor. C. Que se presenten debidamente legalizados de acuerdo con la ley del Estado en donde deban surtir efecto. Ok, aquí a pesar de que se nos habla de legalización, debemos también entender que el requisito se cumple cuando existe cuando es aplicable el convenio de la Apostilla de 1965. En este caso, Colombia y Venezuela son parte del convenio de la Apostilla, y ya con el hecho de que, como se indica en el caso, la copia certificada de la sentencia de Bogotá es presentada, certificada y apostillada en Venezuela, entonces allí ya se entiende cumplido este requisito. Si fuese, por ejemplo, una sentencia emitida por un tribunal de Canadá, que es un estado que no es parte de la Convención de la Haya sobre la apostilla, ahí sí tendría que entonces acreditarse lo de la legalización interna y la legalización ante las autoridades venezolanas, ante la representación diplomática de Venezuela en Canadá. El literal D, por favor. D. Que el juez o tribunal sentenciador tenga competencia en la esfera internacional para conocer y juzgar del asunto de acuerdo con la ley del Estado donde deba surtir efecto. Ok, aquí vemos que se nos habla de competencia en la esfera internacional de acuerdo con la ley del Estado donde deban surtir efecto. Y esto ha sido igualmente interpretado en la misma forma que el artículo 53, numeral 4 de la Ley de Derecho Internacional Privado que abordamos en el caso anterior, porque en ese se utilizan básicamente las mismas normas de jurisdicción que tenemos vigentes en nuestro país. Entonces, en este caso nosotros podríamos indicar que efectivamente se cumplió con este requisito porque ambas partes estaban domiciliadas en Venezuela, ambas partes, si se quiere, se sometieron a la jurisdicción de los tribunales venezolanos al presentar ellas conjuntamente la solicitud de divorcio ante el Tribunal de Familia de Bogotá. Literal E, por favor. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en debida forma legal de modo sustancialmente equivalente a la aceptada por la ley del Estado donde la sentencia, laudo y resolución jurisdiccional deban surtir efecto. Ok, aquí en este caso no hay mayor complicación con este requisito porque realmente no hay parte demandada. Ambas partes se presentaron conjuntamente para interponer la solicitud de divorcio, y aquí se entiende entonces que ambas estaban efectivamente enteradas del juicio y ambas partes tuvieron la oportunidad de realizar los actos procesales necesarios para impulsar la decisión del mismo. Literal F. F. Que se haya asegurado la defensa de las partes. Ok, aquí igualmente podemos decir lo mismo porque, de nuevo, ambas partes presentaron la solicitud, estaban enteradas del caso y ambas partes tuvieron la oportunidad de defenderse. Ahora, estos dos literales, el literal E y el literal F, ocurre lo mismo que habíamos visto con el numeral 5 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Si ambas partes solicitan el exequatur en Venezuela, o la parte demandada solicita el exequatur en Venezuela y hubo alguna violación al derecho de la parte demandada al no ser citado, o el derecho de alguna de las partes que estuvo involucrada en el asunto y esa misma parte es la que solicita el exequatur en Venezuela, se entiende que está convalidando cualquier vicio que tenga la sentencia en ese sentido. Literal G. Que tengan el carácter de ejecutoriados o, en su caso, fuerzas juzgadas en el estado en que fueron dictados. Ok, aquí tenemos que entonces acudir de nuevo a lo que nos indica el caso, y aquí se nos presenta que el carácter de cosas juzgadas se acredita en una forma distinta a lo que vimos en el caso anterior. En el caso anterior era básicamente por una mención de la propia sentencia que indicaba que el procedimiento de divorcio en Chile es de
única instancia porque nos es imposible interponer recursos. Aquí vemos por cumplido este requisito en virtud de que la copia certificada de la sentencia emitida por el juzgado de Bogotá y debidamente apostillada tiene una nota del secretario del juzgado que indica que la sentencia es final y definitivamente firme. Entonces ya con eso se entiende acreditado este requisito de la cosa juzgada según el ordenamiento en el cual fue dictada la sentencia objeto de la solicitud del C4. Y literal H, finalmente, por favor. H, que no contraríen manifiestamente los principios y las leyes de orden público del Estado en que se pida el reconocimiento o la ejecución. Ok, aquí les pregunto, según lo que se nos plantea en el caso y los pronunciamientos dados por el tribunal, ¿se cumple con el requisito del orden público totalmente o solo parcialmente? No cumple con el orden público porque discrimina a la mujer. Exactamente. Aquí se nos plantea la violación del orden público por el hecho de que se indica que la patria potestad corresponde exclusivamente a José por ser el hombre de la relación. Efectivamente se está discriminando a Isabel por ser mujer y eso viola los principios fundamentales del orden público venezolano. Y en este caso también sería posible, como en el caso anterior, un reconocimiento parcial. En primer lugar, porque ello es permitido por la propia normativa. En el caso anterior era permitido por el artículo 54 de la Ley de Derecho Internacional Privado y en este es permitido por el artículo 4, si no recuerdo mal, aquí lo voy a verificar. Sí, artículo 4 de la Convención Interamericana. Entonces, aquí es posible el reconocimiento parcial. En el caso de en este caso, ¿sobre qué habría reconocimiento? Sobre el hecho de que se declara la disolución del vínculo matrimonial entre Isabel y José. No se reconocería lo relativo a la patria potestad de los hijos de la pareja, Claudia y Noel. ¿Alguna pregunta sobre este caso? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok, hay algo que quiero que tengan en consideración a los fines de la resolución de los problemas de la actividad de este segundo corte, y es que no hay violación al orden público en materia de exequatur por omisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Venezuela, en materia de niños, niñas y adolescentes, se indica que es necesario que con el pronunciamiento del divorcio se establezca las instituciones familiares de los hijos, que se establezca todo lo del régimen de convivencia o el régimen de visita, la obligación de manutención y la responsabilidad de crianza. Pero eso no necesariamente ocurre así en los demás países, que sea absolutamente necesario que con la misma sentencia de divorcio se dicte ese pronunciamiento. Entonces puede que, a pesar de que estén involucrados niños y adolescentes, solo se dicta el divorcio. Con lo que ahí habría reconocimiento total de la sentencia. Y ustedes se preguntarán, pero profesor, eso es obvio. No, tal vez no sea necesario aclararlo. Lo aclaro porque en los últimos 4 años han sido dictadas al menos 3 decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, sobre todo de la Sala de Casación Social, que ha indicado que como la sentencia extranjera no estableció las instituciones familiares,
viola el orden público y al violar el orden público hay reconocimiento parcial. Pero en ese caso el reconocimiento parcial es incorrecto porque el único pronunciamiento que emitió la sentencia extranjera es el pronunciamiento del divorcio. Y como ocurre con algunos otros hechos de la vida real, una persona no puede estar medio divorciada, o está divorciada o no está divorciada. Entonces eso es un error que ha cometido la Sala de Casación Social en esos casos. Y entonces es bueno que tengan eso claro para que si falta algo en la decisión que ustedes sobre la cual tienen que hacer la solicitud de H4, no tengan esa dificultad allí sobre ese aspecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro sobre los casos de reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras? Ok, vamos a ver entonces ahora. Adelante, Jesús. No me quedó muy claro. Es decir, si se declara el divorcio y no se establecen las instituciones familiares, ¿qué hay que hacer acá cuando se vaya a pedir el S4? No, o sea, se solicita ahí el H4, pero ahí el H4 además es otorgado en forma total. Porque recuerda que la idea es la siguiente. Si hay un solo pronunciamiento del tribunal extranjero y ese pronunciamiento viola el orden público, no se debería declarar el H4 en Venezuela. Si hay varios pronunciamientos del tribunal extranjero independientes entre sí y uno de ellos viola el orden público, entonces la sentencia extranjera es reconocida parcialmente. Pero si hay solo un pronunciamiento del tribunal extranjero y según los criterios que se siguen en los tribunales venezolanos, falta el establecimiento de algún otro pronunciamiento adicional, no se puede declarar la eficacia parcial porque en realidad no hay pronunciamientos independientes, sino un solo pronunciamiento. Y sobre ese solo pronunciamiento no se puede declarar eficacia parcial. Y además ahí tenemos que tener algo en consideración. La eficacia parcial tiene que ver con el pronunciamiento del fondo. No tiene que ver con las partes involucradas. Me explico. Puede que yo haya intentado una demanda en el extranjero contra, por ejemplo, Sofía, Marión y Yuraima, que haya vencido en esa demanda y que quiera traer mi sentencia extranjera a Venezuela para que sea reconocida y ejecutada aquí en nuestro territorio. Entonces acá yo no podría decir, mira, yo nada más quiero que se reconozca y se ejecute esa sentencia con respecto a Yuraima o con respecto a Sofía, con respecto a Marión individualmente considerada. No, yo tengo que solicitar el reconocimiento y la ejecución de la decisión extranjera respecto de las tres, y a las tres se les va a llamar al procedimiento porque son las personas respecto de las cuales se va o surte efecto la sentencia extranjera. Solo habría reconocimiento parcial en los casos en donde, por ejemplo, esa sentencia contra ellas tres tenga varios pronunciamientos, uno de ellos viola el orden público o uno de ellos no cumpla con alguno de los requisitos de eficacia de forma tal que no afecta a los demás pronunciamientos. Entonces, es importante tener allí eso en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro respecto a estos casos? Vamos a ver si aquí en el chat hay alguna otra pregunta. No había visto tu pregunta, Marión, y sí está siendo grabada la clase. Esto yo luego la subo a YouTube. Vamos a ver ahora entonces la primera parte del tema 12 de nuestro programa, que es el relativo a el arbitraje comercial internacional y arbitraje de inversiones.
Para comenzar acá, podemos plantear preliminarmente, y esto es una noción muy a grandes rasgos, una noción de arbitraje, en donde entenderemos por arbitraje el mecanismo a través del cual las partes de una disputa, mediante el ejercicio de su autonomía de la voluntad, asignan su resolución a uno o varios individuos denominados árbitros, quienes se constituirán como un tribunal para la resolución definitiva de ese caso en particular. Aquí en este caso, nosotros no estamos ya dentro del ámbito de la resolución judicial de las controversias en materia de derecho internacional privado, sino que estamos dentro de uno de los llamados medios alternativos de resolución de conflictos. ¿Alternativos a qué? A la jurisdicción ordinaria, que sería competente por autonomía para conocer este tipo de disputas. Entonces aquí nosotros, este concepto de arbitraje nos sirve tanto para el arbitraje doméstico como para el arbitraje internacional. Es básicamente la misma noción, solo que en el caso del arbitraje internacional, ese arbitraje tiene elementos de extranjería o de internacionalidad que son relevantes para conocer el asunto. En cuanto a la naturaleza jurídica del arbitraje, y aquí muy brevemente repasando algunas nociones que ustedes habrán visto en la materia de medios alternativos de resolución de conflictos, tenemos en consideración que existen diversas teorías sobre la naturaleza del arbitraje, pero particularmente se pueden tener en consideración tres: la tesis contractual, la tesis procesal o jurisdiccional y la teoría mixta. La teoría contractual parte del hecho de que el acuerdo de arbitraje es un contrato entre las partes, un contrato con un objeto en específico, que es que una controversia determinada sea reconocida por unos actores privados que se constituyen como tribunal para conocer un asunto. Pero esta teoría deja de lado que ese contrato tiene unas normas especiales que les da una función particular a las personas que deciden esas controversias. Y por eso es que se plantea la teoría procesal o jurisdiccional, que plantea exactamente eso, que dice la labor de los tribunales arbitrales es decidir una controversia con carácter de cosa juzgada, porque de lo contrario estaríamos básicamente ante un medio de resolución de controversias autocompositivo, es decir, entre las partes en vez de uno heterocompositivo, es decir, que un tercero decide el destino de la disputa que se presenta entre las partes. Los medios heterocompositivos, por antonomasia, ¿cuáles son? Los que nos planteamos ante los tribunales judiciales, porque es un tercero imparcial, entre comillas, e idealmente, que decide esa controversia. Pero como esta teoría deja también un poco de lado el origen contractual y en virtud del ejercicio de la autonomía de la voluntad del arbitraje, es por lo que surge la teoría mixta. Porque se entiende que el acuerdo de arbitraje tiene un origen contractual y tiene unos resultados jurisdiccionales. ¿Se me está escuchando mal? Sí, profesor. Sí, correcto. Se escucha entrecortado. Ok, algo que se haya perdido de la idea que estaba explicando, pues puedo volver sin ningún problema, pero no sé en dónde se perdió la idea. Bueno, desde la teoría contractual. Ok, básicamente todo el punto. Volvemos entonces, no hay ningún problema. Con respecto a la teoría contractual sobre la naturaleza del arbitraje, se plantea básicamente que el acuerdo de arbitraje es un contrato.
en donde se rige básicamente por las propias normas de los contratos. Pero les indicaba que esta teoría deja de lado la función jurisdiccional que cumplen los árbitros, por lo que se plantea la segunda teoría, en donde se indica que efectivamente los individuos o el individuo que se constituye como tribunal arbitral cumple una función jurisdiccional, que su decisión, denominada laudo arbitral, es de cumplimiento obligatorio para las partes y que decide la controversia con carácter de cosa juzgada en forma similar a lo que haría un tribunal judicial. Entonces, aquí se centra la teoría más en la función jurisdiccional del árbitro que en el origen contractual del arbitraje. Pero actualmente la teoría más aceptada es la teoría mixta. ¿Por qué? Porque se entiende que efectivamente el arbitraje, tanto interno como internacional, tiene fundamento en la autonomía de la voluntad de las partes, pero va dirigido a que esos terceros imparciales, denominados árbitros, cumplan esa función jurisdiccional de decidir esa controversia con carácter de cosa juzgada y zanjar definitivamente la disputa. ¿Claro hasta ahora? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok. Como estamos aquí en materia de derecho procesal civil internacional, nosotros tenemos que aquí aclarar o determinar claramente cuando estamos ante un arbitraje comercial internacional. Y aquí nosotros tenemos básicamente los mismos criterios que nosotros estudiábamos al inicio de la materia como presupuestos del derecho procesal civil internacional y que ustedes vieron el semestre pasado en materia de derecho internacional privado, que son el criterio jurídico y el criterio económico. Solo que ambos se estudian a partir de distintas fuentes que son relevantes en esta materia. El criterio jurídico parte básicamente de que la relación objeto del arbitraje tiene contactos con más de un ordenamiento jurídico. En este sentido, uno de los instrumentos más fundamentales del arbitraje comercial internacional a nivel mundial, que es la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre arbitraje comercial internacional, establecen 3 criterios. En primer lugar, que las partes tengan al momento de la celebración del acuerdo de arbitraje sus establecimientos, es decir, su sede, su domicilio, en estados diferentes. En segundo lugar, que el lugar del arbitraje, el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha, sea distinto al del lugar de establecimiento de las partes. Y en tercer lugar, que las partes hayan convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un estado. Y hay que tener ojo con este tercer criterio, porque este tercer criterio es bastante criticado en la práctica. ¿Por qué? Por algo que nosotros hemos ido expresando y reiterando a lo largo del año, de que el acuerdo de elección del derecho aplicable, el acuerdo de elección de foro y el acuerdo de arbitraje comercial internacional parten del hecho de que ya previamente se ha establecido la internacionalidad del caso. Es decir, son consecuencia y no causa de la internacionalidad de la relación. Aquí se plantea básicamente la posibilidad de las partes de que ellas internacionalicen por su propio acuerdo su relación y por ende la naturaleza del arbitraje. Por eso es que muchas leyes que han implementado esta ley modelo de la CENUDMI, vemos que dejan de lado este criterio de internacionalidad. Hay otros estados que sí lo tienen. Por ejemplo, Colombia, dentro de sus estatutos sobre arbitraje
comercial doméstico e internacional sí lo prevé. En cuanto al criterio económico, tenemos que tener en consideración que uno de los ámbitos en donde se ha más desarrollado esto de la internacionalidad de la relación por el criterio económico es la materia de arbitraje comercial internacional. Esto partiendo sobre todo de la influencia del derecho francés, que es muy importante a nivel de el arbitraje internacional, y a partir sobre todo de una máxima que ha sido codificada en el Código de Procedimiento Civil francés, en donde se indica que es internacional el arbitraje que involucra los intereses del comercio internacional. Entonces allí este criterio económico puede llegar a internacionalizar la relación incluso en el supuesto en donde el asunto visto bajo el lente del criterio jurídico sea doméstico. El perfecto ejemplo de esto es el propio caso Pepsi-Cola, porque en el caso Pepsi-Cola, a pesar de que se trataba de una sentencia de la sala político-administrativa, lo que se estaba estudiando era la validez de una cláusula de arbitraje comercial internacional con sede en Nueva York para conocer una disputa entre Pepsi-Cola latinoamericana con sede en Caracas y las distintas embotelladoras que tenía Pepsi-Cola de Venezuela aquí en nuestro país. Entonces, en ese caso se determinó que efectivamente esa controversia interesaba a el comercio internacional por la marca involucrada, por el nivel de compañía que estaba disputándose, por ser una relación entre Pepsi-Cola y sus embotelladoras, y por ser además para ese momento la marca líder en el mercado de las gaseosas en Venezuela. Entonces, en ese caso es bastante claro que se involucran los intereses del comercio internacional. Pero en otros casos no es del todo claro y tiene que adentrarse un poquito más en la relación. Por ejemplo, yo estoy involucrado actualmente en un arbitraje internacional en donde la relación de fondos son de personas venezolanas. Hay algunas que tienen domicilio en el extranjero, pero el objeto o el núcleo de la disputa es una compañía de transporte venezolana que tiene actividad también en la región. Entonces ahí se puede plantear que efectivamente hay esa internacionalidad del caso a partir del criterio económico, porque pues sobre todo porque se está decidiendo básicamente a quién le pertenece la compañía. Entonces, en ese caso, esa decisión puede tener efecto sobre la propia actividad de la compañía y puede entonces afectar el mercado el mercado en donde ella actúa, no solo en Venezuela, sino en los demás países en donde ella tiene actividades. Entonces, hay casos en donde no necesariamente tiene que ser una marca de renombre, pero si hay un flujo de capitales, bienes y servicios, se puede entender que hay interés del comercio internacional. Ahora, dentro de los tipos de arbitraje, nosotros tenemos como primera gran clasificación el arbitraje doméstico y el arbitraje internacional. El arbitraje doméstico es aquel en donde todos los elementos del arbitraje se encuentran conectados con un solo sistema jurídico. Que es que, por ejemplo, yo tenga un contrato de arrendamiento de una oficina ubicada aquí en Caracas, en donde yo quiero demandar el desalojo de ese local, de esa oficina, y lo demandé en arbitraje. Ahí básicamente la relación de fondo es doméstica. Entonces, el arbitraje también es doméstico. Ahora, aquí tenemos que entender algo, y es que al igual que ocurre con las sentencias judiciales, ese laudo arbitral doméstico no se limita su ejecución al propio sistema en donde es dictado,
Por ejemplo, si se trata de un arbitraje doméstico venezolano, no necesariamente ese laudo tiene que ser nada más ejecutado en Venezuela. Puede ser perfectamente ejecutado en el extranjero, entrando ese laudo arbitral en la clasificación de laudo extranjero. Vamos a ver en unos momentos qué significa eso de laudo extranjero y por qué no se habla allí de un laudo internacional. Ahora, ¿qué ocurre con el arbitraje doméstico? Que en ciertos sistemas, y un ejemplo de ello es el sistema francés, otro ejemplo podría ser el sistema inglés, tiende a tener reglas más estrictas que el arbitraje internacional. El arbitraje internacional en esos países es el ejemplo perfecto, el paradigma del arbitraje flexible, mientras que el arbitraje doméstico es más del paradigma del arbitraje rígido, porque se entiende que allí debe protegerse algunos intereses nacionales en esos arbitrajes domésticos, que en el arbitraje internacional, como se trata sobre todo de personas que forman parte del comercio internacional, no hay ese problema. Ahora, en el arbitraje internacional tenemos que es aquel en donde la relación es internacional en virtud de los criterios jurídicos, donde se ven involucrados los intereses del comercio internacional como criterio económico. Y esto está regulado a nivel internacional por distintas leyes, distintos tratados, pero la fuente madre sobre todo en materia de reconocimiento de acuerdos de arbitraje y reconocimientos de laudos arbitrales, es la Convención de Nueva York de 1958, que es uno de los tratados internacionales, sin lugar a dudas, de mayor éxito internacional, al punto de que casi la totalidad de la comunidad internacional es parte de este tratado. Y aquí, a diferencia de lo que ocurre con el arbitraje doméstico, tenemos que tiene el arbitraje internacional reglas más flexibles, sobre todo en cuanto a lo que respecta al procedimiento, a cuestiones como la motivación del laudo, a cuestiones como la posibilidad de que las partes elijan un derecho no estatal, entre otras cosas que vamos a ir viendo. Como segunda gran clasificación, tenemos aquella que diferencia entre el arbitraje independiente y el arbitraje institucional. El arbitraje independiente es aquel que es regulado por las partes sin intervención de un centro arbitral. Es que, por ejemplo, o el ejemplo claro de este tipo de arbitraje independiente son aquellos arbitrajes que, por ejemplo, ha tenido la República, que son conocidos bajo las reglas de la CENUDMI sobre arbitraje comercial internacional. Además de la ley modelo, que les nombré hace un rato, hay un reglamento de arbitraje modelo de la CENUDMI que es muy utilizado en arbitrajes independientes como una guía para la sustanciación del procedimiento y para que no sea complicado el que se lleve adelante ese procedimiento arbitral. ¿Por qué? Porque en el arbitraje independiente también en el arbitraje institucional ocurre, pero en el arbitraje independiente ocurre en un mayor grado. Se necesita de un alto nivel de cooperación entre las partes, porque de lo contrario, cualquiera de ellas, si tiene un interés malicioso, podría perfectamente impedir el buen desarrollo de ese procedimiento, porque en el arbitraje independiente se requieren colaboración, por ejemplo, para el propio nombramiento de los árbitros, para la decisión de alguna autoridad que sea necesaria para la evacuación de pruebas, para la ejecución de medidas cautelares, para la propia determinación de las reglas del procedimiento en conjunto con el tribunal arbitral, por lo que allí se necesita de nuevo mayor colaboración de las partes en esos casos.